Hablaremos hoy de la generación del 30. Esta generación que trae o que da vida al realismo social ecuatoriano. Y esto le debemos a 5 grandes personajes. Ellos son Joaquín Gallegos Lara. Fíjense, jóvenes, en el año en el que estamos, 1909-1940. Estamos a principios del 1900, a principios del siglo XX. Y a Joaquín Gallegos Lara le debemos algunas de las grandes obras que constan en la memoria de la literatura ecuatoriana. Una de ellas es Las Cruces sobre el agua, diría yo la más representativa de Joaquín Gallegos Lara. Tiene algunos cuentos como El Guaraguao, La Salvaje. Estos dos están incluidos en la obra Los que se van. Quédense con este nombre, Los que se van, porque luego profundizaremos en esta obra literaria, ícono del realismo ecuatoriano. También lo tenemos aquí a Enrique Gil Gilbert, 1912-1973. Enrique Gil Gilbert, fíjense ustedes que aquí también consta que escribió Los que se van. Ahora les voy a explicar por qué. Y también Enrique Gil Gilbert escribe Nuestro Pan y El Negro Santander. Luego está Demetrio Aguilera Malta, con sus obras más representativas, Baldomera y Las Tres Ratas. También tenemos a Demetrio Aguilera Malta con Don Goyo, Siete Lunas y Siete Serpientes y Los que se van. ¿Cómo es esto de que Los que se van está, que le corresponde a Demetrio Aguilera Malta, a Enrique Gil Gilbert y a Joaquín Gallegos Lara? Muy simple. Los que se van es una obra que está compuesta por varios cuentos y los autores son estos 3 señores. Entonces, queda claro que la obra Los que se van está escrita por Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. También tenemos a José de la Cuadra, con sus clásicos del realismo ecuatoriano, Los Angurimas y La Tigra. Estos 5 señores de aquí forman la generación del 30. Es tan importante el legado de estos guayaquileños que existe un monumento que rinde homenaje a estos 5 literatos que marcaron una época como novelistas costumbristas que expresaban una literatura social de corte realista, narrando las epopeyas de la gente costeña y que fueron el más importante hito de la prosa narrativa ecuatoriana del siglo XX. A este grupo de la generación del 30 también se lo conoce como los 5 como un puño, porque los 5 entablaron una amistad tan grande y compartían ese amor a las letras, a la literatura, sobre todo como medio para expresar la realidad del Ecuador de principios del siglo XX. Y recuerden, se centraban en el costeño, en el montubio. Aquí tenemos otra perspectiva del monumento en honor a los integrantes de la generación del 30 o los 5 como un puño. Que cuenta un suceso real del Ecuador, en concreto del 15 de noviembre de 1830. Les invito a ver este corto video de la SICOM sobre esta época de la historia ecuatoriana. Obreros con salarios bajos, que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas, abusos de los patronos, horas de trabajo excesivas. La revolución del proletariado era inminente. Corría el año de 1922. El doctor José Luis Tamayo, en su presidencia, afrontaba una profunda crisis que había iniciado en 1914 debido a las restricciones económicas producto de la Primera Guerra Mundial, lo que ocasionó que la economía del país llegue a límites incontenibles.
Y fue precisamente en 1922 cuando la falta de divisas hizo que la crisis se agudice, debido al exceso de importaciones y la carencia de exportaciones. La crisis económica era severa, para decirlo en estos términos. El precio del cacao era, me creo, de 8 pesos la libra, cayó a 4, incluso a 3 y pico. Eso evidentemente generó una severa crisis. Los sucesos anteriores al 15 de noviembre de 1922 marcan un clima de tensión muy fuerte, tanto para el gobierno como para el pueblo. Y empiezan a darse manifestaciones de descontento en distintos sectores. Los antiguos gremios de Guayaquil convertidos en sociedades, como la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad de Cacahueros, la Unión de Sastres, la Unión de Panaderos, hacen que esto vaya tomando fuerza y que la clase obrera ya se presente en el panorama político nacional con una fisonomía diferente, organizada. Los obreros sindicalizados buscaban ponerle fin al gobierno del doctor Tamayo. Estaban cansados de los abusos y excesivos privilegios de las clases dominantes. Los obreros reclamaban mejores salarios y la reducción de las horas de trabajo. Al no obtener respuesta por parte del gobierno, en los primeros días de noviembre de 1922, se tomaron las calles con la primera huelga general de trabajadores. La ciudad estuvo prácticamente una semana sin luz, sin fuerza eléctrica y sin transportes. Entonces esto ya agudizó el malestar. Miles de trabajadores estaban apostados en las calles exigiendo soluciones. Y fue el 14 de noviembre cuando el doctor José Vicente Trujillo, síndico de los centros obreros, pronunció la histórica frase que motivaría a los obreros a reclamar con más vehemencia: hasta hoy el pueblo ha sido cordero, pero mañana se convertirá en león. Finalmente llegó el día, el 15 de noviembre, la anunciada y esperada huelga que concentró a un gran número de trabajadores en la Plaza del Centenario y en la avenida Eloy Alfaro. Guayaquil vibraba con voces de protesta de las masas proletarias. Y el 15 de noviembre se organiza la masa obrera para salir camino a la gobernación, una manifestación reclamando la libertad de sus compañeros y reclamando al mismo tiempo los 3 puntos básicos de su pronunciamiento. Primero, la libertad de los presos. Segundo, el alza de salarios y disminución de las horas de trabajo. Y como tercer punto, asesorados por sus síndicos, que eran el doctor José Vicente Trujillo y el doctor Carlos Puy Vilazar, piden que la divisa, el precio del dólar baje de $5 a $3. Si se hubiera sentado a dialogar como el doctor Puy Vilazar planteaba, que era una mesa de negociaciones donde se ponga en juego todos los temas que se estaban tratando, no hubiese sucedido en la masacre del 15 de noviembre. Pero desgraciadamente la orden que se dio para que se proceda a sofocar a sangre y fuego a los obreros que se habían declarado en huelga en Guayaquil, hizo que la noche del 15 de noviembre ¿no? se diera la epopeya más, más grande y dolorosa que se recuerda históricamente para los trabajadores ecuatorianos. La fuerza pública abrió fuego en contra de campesinos, zapateros, carpinteros, albañiles, vendedores que estaban presentes en la marcha. Los uniformados disparaban ráfagas de ametralladoras sin cesar. Unos huían, otros buscaban con qué defenderse, pero la masacre fue inevitable. 2 sitios donde se depositaron cientos de cadáveres. Un sitio era detrás del Cerro del Carmen, donde se abrió un oramen muy grande, ¿no? En ese sitio se enterraron centenares de trabajadores y gente humilde del pueblo que aún vivos fueron enterrados y les fue echado
tierra encima. Luego, en el lado de lo que antes se llamó la balsa amarilla, de ahí se fondearon los cuerpos de los trabajadores. Cuando decimos se fondearon, es que se les ordenó a los soldados de que abrieran sus vientres para que no puedan reflotar. Al día siguiente, hubo distintos tratamientos noticiosos por parte de los medios de comunicación de la época. Algunos fueron acallados. Otros publicaron la noticia a su conveniencia, mientras el resto se limitaron a narrar los sucesos desde su perspectiva. Historias como esta no deben olvidarse para que no se vuelvan a repetir. Ahora, el proletariado tiene derechos que no deben ser vulnerados. Una vez que hemos visto este interesante reportaje, quiero brevemente explicarles un poquito sobre las cruces sobre el agua. Como ya vimos, narra una situación histórica de Ecuador, en concreto del 15 de noviembre de 1822. Entre sus personajes principales está Alfredo Valdeón y Alfonso Cortés. Estos se podrían considerar como los personajes principales. La protesta del pueblo que se ve en esta novela fue asfixiada, se podría decir, por la represión policial que culminó en masacre. En la novela podemos leer líneas como, abro comillas, no son ladrones, ¿sabe? Es pueblo, dice una voz a quienes empuñan las armas. Se reunieron los sindicatos de panaderos, de zapateros y salieron a protestar porque ya no soportaban el hambre, la necesidad. Se vivió en esa época una migración del sector rural a la urbe, a la ciudad, y Guayaquil siempre ha sido una de las ciudades con mayor movimiento por los puertos. Entonces, pero no se solucionó nada porque seguían pasando hambre ahí en Guayaquil. En esa protesta, que se convirtió en una masacre, muchísimas personas perdieron la vida. Y en la novela vemos que al final, vemos que después de la masacre, Alfonso, uno de nuestros protagonistas, abandona Guayaquil. Después de algunos años decide regresar. Se asoma al Guayas, al río Guayas, y por el extremo de los muelles ve aparecer un grupo de cruces negras. Un grupo de cruces negras sobre el agua, que se erguían flotando sobre boyas de balsa. Eran altas, de palo pintada de alquitrán. Las ceñían coronas de esas moradas, con flores en el centro, que se consagran a los difuntos. Y Alfredo le pregunta a un sambo cargador que estaba por ahí, ¿qué significan esas cruces? Y el sambo le dice, ahí debajo, de donde están las cruces, hay fondeados cientos de cristianos, de una mortandad que hicieron hace años. Como eran bastantísimos, a muchos los tiraron a la ría por aquí, abriéndoles la barriga con bayoneta, para que no resbalaran, para que no sobresalieran al agua, no flotaran. Los que enterraron en el panteón descansan bajo las costumbres cristianas. Y a los que los botaron al agua, como también se merecen un reconocimiento cristiano, les ponen esa cruz. Dice este señor al que le pregunta, dice, ¿cómo no se les va a poner la señal del cristiano, siquiera cuando cumplen años? Alfonso entonces cae en cuenta de que era el 15 de noviembre y pregunta, ¿y quién pone las cruces? No se sabe. Alguien que se acuerda. Esas son las líneas de las cruces sobre el agua, no se sabe. Alguien que se acuerda. Nos llama a no olvidar nuestra historia y a que, desde mi punto de vista de profesora, yo les invito, chicos, a que con la educación tenemos la obligación
de seguirnos acordando y luchando por mejorar la vida de nuestra comunidad.